Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. El gobierno imprimirá más exigencia del documento de identidad personal a los mayores de 18 años para tener acceso a los servicios públicos. Este ha sido el telón de fondo de la reunión del vicepresidente de la República con la comisión interministerial encargada de crear estrategias del cumplimiento de la Ley de Protección del Menor en Guinea Ecuatorial. Durante la sesión se le ha explicado a Nguema Biamangue sobre los avances que se ha logrado tras sus instrucciones de la última reunión, basado sobre todo en la puesta en marcha de un plan para la gira nacional. En ese sentido, a pesar de mostrar su conformidad con lo trazado, el vicepresidente de la República ha aconsejado a la comisión trabajar en colaboración con CNDOGE, porque ya tiene un plan para la gira en todo el ámbito nacional. También ha orientado a los miembros consensuar un discurso sencillo y contundente que llegue al entendimiento de todas las capas sociales. La idea de Nguema Biamangue es que todo el pueblo entienda la obligatoriedad de disponer de un documento de identidad personal para cualquier gestión en el país y la importancia de inscribir a los menores en el Registro Civil Nacional. En los últimos años, las entidades competentes se han quejado de la dificultad de contrastar los datos registrados sobre menores en el país con la realidad aparente. Preocupado por esta situación, el vicepresidente del Consejo de Ministros ha insistido a que la comisión se reúna nuevamente para proponer mecanismos que permitan, por un lado, proteger a los niños y, por otro, motivar a los ciudadanos a hacer el documento de identidad. Y teniendo en cuenta que el DIB es un documento obligatorio desde los 18 años, según las leyes ecuatoguineanas, Nguema Biamangue ha dicho que la comisión debe hacer ver a la población que desde ahora se va a exigir con más rigor en cualquier gestión o desplazamiento dentro del territorio nacional. Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. La importancia jurídica y social del documento de identidad personal en un Estado de Derecho. Caso de la República de Guinea Ecuatorial. Señores, la línea está abierta, 33309-2260, para quienes quieran participar. Don Remigio. Sí, don Mateo. ¿Cómo estamos hoy? Bastante bien. Bueno, me quedo con el término bastante porque hace ya mucho tiempo, casi 2 años, ¿no? Sí, 2 años. Que no he estado aquí. Vamos a empezar con darle una definición al documento de identidad personal. Cuando escuchamos el DIP, documento de identidad personal, ¿qué es lo que es exactamente este documento, don Remigio? Sí, don Mateo, la verdad es que en principio no podría comenzar dándole la definición del documento de identidad personal. ¿Por qué? Porque cualquier profesional sabrá de derecho todas las definiciones que tienen que dar, han de dar lugar, deberían partir desde las que las leyes da. Por eso, en el día de hoy, sobre todo en este importantísimo programa, habría que partir desde ciertos antecedentes históricos, sí, para llegar a por qué se le dice documento de identidad Desde personal. luego, gusta saber eso. Además, el programa es cultura, tratamos de fomentar la cultura jurídica y es importante que jurídicamente las personas, los ciudadanos en ese caso, tengan esta historia para posteriormente, durante sus comentarios y conversaciones, puedan hablar con eficacia sobre esta historia. Adelante, don Remigio. Sí, don Mateo. En hablando lo relativo al documento de identidad personal, había que saber por qué se habla de identidad personal. Entonces, la normativa o cualquier tipo de negocio jurídico, social, cuando hablo de negocio jurídico, hablo de relaciones interpersonales, se exige ciertas condiciones. Que la persona con quien vas a entablar una relación de cualquier negocio jurídico, cualquier estrategia, cualquier relación, cualquier contrato, cualquier acuerdo, se requiere que la persona esta tenga lo que llamamos capacidad de obrar. Ahora, la capacidad de obrar, ¿qué significa? Capacidad de obrar, según el diccionario jurídico español, se determina así: es la aptitud para realizar de forma válida actos jurídicos, ejercitar derechos y asumir obligaciones. Esta capacidad solo puede estar restringida por la minoría de edad o como motivo de una incapacidad jurídica.
Nos quedamos con la coletilla, dar validez a los actos jurídicos, que las personas puedan contraerse. Por citar un ejemplo, para contraer un matrimonio se requiere el consentimiento expreso de las dos partes. Ahora, para que ese consentimiento sea válido, se requiere que las dos partes unan una condición. ¿Cuál es esta? 1, que sean mayores de edad. Efectivamente. 2, que no tengan ningún impedimento. Cuando hablamos de impedimento queremos hablar de su situación personal, Sí. porque puede haber gente que es incapacitada judicialmente, que no pueden contraer matrimonio. Por ejemplo, una que padece de demencia, Desde luego. o uno que padece de demencia, una persona que tenga tal prohibición. Entonces son cuestiones que hay que partir. Es la capacidad de obrar que tiene una persona. Ahora, si saltamos de esta explicación, la gente le diría, ¿cuál es la prueba? ¿Qué es lo que me puede probar que este tiene capacidad de obrar? Ahí viene una pieza justificativa. Entonces, el documento de identidad, la placa en sí, es la prueba de que esa persona tiene capacidad jurídica para obrar. Ahora, yendo a los antecedentes históricos, ¿por qué hablamos de documento de identidad personal? Le voy a decir, Mateo, que existen leyes que regulan lo que concierne al documento de identidad personal, pero hay que partir del antecedente histórico, como lo he dicho. Sabrá entender conmigo que anteriormente existía lo que llamamos célula personal. La célula personal era el documento de identidad personal. ¿Cómo se crea? La célula de identidad personal se crea en España en el año 1874. Bueno, tiene con precedencia en el año 1854. Entonces, la célula personal era un tipo de tributo que se pagaba anualmente, que es la célula de personal. Esa es la que demostraba la capacidad de obrar de la persona. Ahora bien, como evolucionan las cosas, la célula de identidad personal se disolvió para traspasarla a otro instrumento jurídico. Con la ley, con el decreto de 2 de marzo de 1944, por el que se crea el documento de identidad personal. En Guinea Ecuatorial, el documento de identidad personal se crea a partir del decreto de 2 de marzo de 1944. Este decreto, ¿por qué? Está en base a otra ley anterior. ¿Cuál es esta otra ley anterior? Es la ley de 19 de enero de 1943, cuando se reestructuraban las situaciones impositivas en España. La ley número 19 la ley de 19 de enero de 1943, en su artículo 8, es el que suprime íntegramente lo que era la célula personal, e instando al gobierno de España a crear un documento institucional, un documento identificativo para que justifique la situación o la capacidad personal de las personas. Ahora, la ley que crea el documento de identidad personal es la que estoy dando referencia, es la ley de 2 de marzo de 1944. Sí. Pero existe un problema con esta ley, don Mateo. El problema, ¿cuál es? Es justamente lo que le decía cuando me decía que hagamos la definición del documento de identidad personal. Ahora, antes de proseguir, nosotros entonces nos inspiramos de esa ley española para... Es la que sigue en vigor. Sí. Es la que sigue en vigor. La que prácticamente sigue en vigor, porque entre buscando no existe otra ley que haya derogado esta ley. Ahí llegaremos, don Mateo. Algo quiero entender. Me ha hablado de la ley española. No es una ley española, es una ley guineana. Sabrá entender con nosotros que en Guinea Ecuatorial existe lo que se llama derecho supletorio. ¿Por qué hablamos de derecho supletorio? Hablamos de derecho supletorio porque cuando Guinea llega a la independencia, hubo un momento en que no había regulación propia. Cuando llegamos al golpe de libertad en 1979,
se dicta el decreto ley número 4/1980 de fecha 3 de abril. Este decreto ley determina que mientras tanto Guinea Ecuatorial no ha adoptado normativa propia, se aplicará las normas penales, administrativas, todas las normas del Reino de España anteriores a 1968. Lo que hace entender que la ley de 1944 Es la que sigue. es la que sigue en Hasta vigor. ahora en Guinea Ecuatorial nosotros Es no la hemos... ley que regula, Hasta ahora en Guinea Ecuatorial no hemos creado una salvo ley error. propia. salvo error de mi parte, Ujú. pero no existe un instrumento legal que sabrá decirte qué A es nivel el de una ley interna, vamos a una decirlo ley así. actualmente, Ujú. a excepción de esta que estoy haciendo mención, todavía no existe, no se ha modificado para determinar qué es el documento de identidad personal, cómo se tramita, cómo se emite, cuáles son los requisitos y las reglas. Pero afortunadamente Ya me imagino las dificultades que puedan haber. Tenemos a alguien en línea. Buenas tardes. Se nos ha cortado. Ya me imagino las dificultades que puede haber si es que nos inspiramos de las leyes españolas o la ley española o el instrumento jurídico español para poder trabajar. Y hablamos de una ley de 1944. 2 de marzo de 1944. 44. Y te va a sorprender, que esta ley es muy buena y es descriptivo y con muchos detalles. No, bueno, me relaja, don Remigio, cuando habla de me va a sorprender y que la sorpresa va a ser positiva. Muchísimas gracias por ello. 333-092260. Tenemos que avanzar y avanzando por ahora. Podemos decir que una ley interna de la República de Guinea, una ley propia de la República de Guinea Ecuatorial, no, sino que nos inspiramos todavía de esta ley de 1944. Don Remigio, 1944, 2024, muchas cosas han cambiado. Mateo, aunque la ley dure 1000 años, mientras no hay otra que la deroga, Totalmente de acuerdo. sigue en vigor. ¿Existe la necesidad ya de poder cambiar, de poder crear una nueva? Yo hago esa pregunta en base a la que hice anteriormente. De 1944 a 2024, las cosas han cambiado. Ya iremos viéndolo a lo largo del Adelante, programa. muchísimas gracias, don Remigio, adelante. Usted me ha pedido una definición Sí, de lo pues. que es el documento de identidad personal. sí. Por eso le dije en principio que para dar cualquier jurista, para dar una definición, parte de una noción legal, de una base legal. Ahora bien, le he hecho alusión de la ley que regula el documento de identidad personal en Guinea Ecuatorial, que es la de 2 de marzo de 1944. Pero hay un pequeñito problema. Esta ley en sí no te define qué es el documento de identidad personal, Sí. pero es buena. Es buena, pero Ahora no bien, define. No define. Pues vamos a Ahora ver. bien, para dar una definición aproximativa de lo que es el documento de identidad personal, ahí vamos a basarnos o a inspirarnos en el derecho comparado más próximo. Ujú. ¿Y Ahora, cuál es ese derecho? Por ser- Yéndose al comparado derecho más comparado más próximo, podríamos basarnos de la ley del Real Decreto 1553/2005 de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica. Ujú. Ahora, esta ley es muy importante, como también lo es otras normas, ¿no? En su artículo 1 te dice: el documento nacional de identidad es un documento personal e intransferible emitido por el ministerio correspondiente, que goza de la protección que los documentos públicos y oficiales otorgan las leyes. Su titular estará obligado a la custodia y conservación del mismo. Dicho documento tiene suficiente valor por sí solo para acreditar la identidad y los datos personales de su titular, que en él se consignen, así como la nacionalidad del mismo. Como habíamos dicho anteriormente, que el carnet en sí es la prueba de la capacidad personal de esa persona. Es lo que dice el derecho comparado al definir qué es un documento de identidad personal. Ahora bien, existe una normativa en Guinea Ecuatorial que
determina o que regula los documentos, el documento de identidad personal, sí, es la ley que hemos hecho alocución, la ley número 2, la ley de 2 de marzo de 1944. Y fíjate, en su artículo primero te dice, se crea el documento nacional de identidad. Corresponderá privativamente al Ministerio del Gobierno de Gobernación a través de la Dirección General de Seguridad, organizar, dirigir y administrar este nuevo servicio. Entonces, a partir de esta base se crea el Documento Nacional de Identidad Personal. Por lo que es una imposición legal para que la gente tenga un documento de identidad personal. Es también una obligación. Además, un derecho. Un derecho. 333-09-2260, el programa se vuelve interesante, tantas preguntas me llegan, pero yo le voy a dejar seguir para luego pues formular las preguntas necesarias, porque me gustaría abarcar todo para hacerlas de una sola vez. Entonces, hemos ya dado la definición del documento de identidad personal. Estamos hablando de la obligación que dentro de poco se va a exigir a las personas, o desde ya se exige a las personas en cualquier rincón del país. Jurídicamente ya hemos demostrado la importancia jurídica del documento. Entonces, a nivel social, ¿cuál es la importancia de ese documento a nivel social? Jurídicamente hemos visto todas las pruebas, todas las justificaciones, y ahora entendemos que sí, a nivel jurídico tenemos una ley, vamos a decir una ley de 1944, que ya data, pero ya tenemos un instrumento. Ahora a nivel social, don Remigio. Sí, Mateo, yo solo puedo dar opinión como jurista. Desde luego, desde luego. Ahora, desde desde luego. mi punto de vista como jurista, a nivel social, ¿qué importancia tiene el documento de identidad personal? El documento de identidad personal me acredita. Es la prueba de que mis actos jurídicos adquieren la concepción de válidas. ¿Por qué? Porque reúno las condiciones necesarias para suscribir un negocio jurídico, para realizar un acto jurídico, para contraer un contrato, para comprar whisky en una discoteca, para comprar whisky en una discoteca. Sí, gracias por decir sí, porque yo le estoy mirando, me sorprendo, me imagino también los que están escuchando, comprar un whisky en una discoteca. ¿Por qué en una discoteca o un bar el vendedor va a suministrar whisky a alguien que no sabe si es mayor de edad? Puesto que existen normativas en Guinea Ecuatorial que uno, prohíben que los menores vendan bares. Ya, desde luego. 2, que prohíben que a tal hora los menores estén fuera. 3, que prohíben que los menores consuman alcohol. Ahora, el que concede alcohol al menor de edad, ¿ante qué situación está? De cometiendo un delito. Desde luego. Ahora, para protegerse, requiere que yo le dé la prueba de que no soy menor de edad. Tengo capacidad tengo suficiente capacidad de obrar para poder comprar un whisky. De ahí la importancia probatoria de un documento que demuestre lo que digo. Hay algunos datos que quería, por eso dije que hubiera sido mejor pasar antes por la importancia social. Ahora vamos a volver a centrarnos en lo jurídico. Hay algunos datos que ha mencionado que quería desarrollar y es importante que vayamos por ello. Cuando dice que esta ley es buena, yo me quedé con el término buena y ahora me gustaría saber en qué es buena esta ley. Que desde 1944 existe y hasta ahora sigue existiendo y es buena. Pues, ¿por qué digo que es buena? Porque va en la línea partiendo del audio que hemos escuchado. Sí. Parece ser que el que ha hecho este audio como si se ha inspirado, había leído esta ley. Desde luego. Fíjate que yo como jurista hasta hoy, buscando en mi baúl es cuando encuentro desde luego esa norma. Gracias por ello. Cuando lee el artículo 3 de esta ley, el artículo 2 de esta ley, ¿qué te dice? Te habla de el carácter de gratuidad. 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 Por favor, puede
en la emisión. ¿Puede leer ese contenido? Es un artículo, lo puede leer para que nos conste. El artículo segundo de la misma ley, de la referenciada ley, dice: el documento nacional de identidad se hará con las mayores gratuidad conducentes a impedir su falsificación y contendrá los requisitos y particularidades que se determinen con la mayor gratuidad. Ahora, significa que cuando leemos el artículo más abajo, te dice que lo último que se puede cobrar es lo que cueste la impresión del mismo. Don Remigio, sí. En nuestra sociedad los términos muchas veces tienen interpretaciones. Gratuidad, ya sabemos lo que la gente puede entender. Entonces, cuando decimos gratuidad, ¿hasta qué grado? Ha dicho hace poco lo último, lo mínimo que se pueda. ¿Qué entendemos con ello, don? Mire, yo me inspiro en la ley. Desde luego, totalmente de acuerdo. Estamos en ella. En inspirándome en la ley, hablando de gratuidad, es que ¿por qué se le da el carácter de gratuidad? Primero, para, ¿cómo se lo diré más en el español? El carácter de gratuidad es para cortar ese posible impedimento de acceso a la obtención del documento de identidad personal, sabiendo que su obtención es muy vital para el normal desenvolvimiento de los negocios sociales. Por eso complicar el documento de identidad personal es dar un bache para el desarrollo. Don Remigio, sus palabras, cuando le escucho hablar, ¿qué entiende por complicar? Si dice complicar, ¿a qué se refiere? Hemos escuchado gratuidad y ahora nos trae gratuidad, es legal, pero complicar, aquí ya me hago preguntas. Sigo en la misma línea. Totalmente de acuerdo. En la misma a nivel línea, de las leyes. He comenzado diciéndoles que la pieza, el carnet que tiene en la mano que te dice documento de identidad personal, es una prueba. La prueba que demuestra que soy mayor de edad y tengo capacidad de obrar. ¿Vale? Sí. Ahora, para justificar mi capacidad de obrar, se basa en un documento. Por eso, la visión de la ley es, para acceder a este documento, no hay un requisitorio que desanime en su obtención. Cuando hablo de requisitorio, la lista de requisitos innecesarios que complique, que cualquiera diga, no, igual no me interesa. Por eso la ley habla de gratuidad. Y cuando lees el artículo más abajo, dice que su coste se adecuará únicamente al gasto de lo que se ha impreso. Naturalmente, en Guinea Ecuatorial el documento de identidad es gratuito. ¿Por qué? Porque el coste, ¿cuánto cuesta? Creo que 2.500, ¿no? El documento del DIP. Entonces, ese 2.500, imagino que se habrían inspirado en esta ley que imprime que es mínimamente el gasto mínimo que se ha hecho para adquirir el material de impresión. Por ejemplo, si me dice... Y ahora me toca el asunto de requisitos. Sí, bueno. Tal vez el coste sea de gratuidad, pero ahora los requisitos... yo vuelvo un poquito atrás, don Remigio. Vuelvo un poquito atrás. Hace poco tuvimos una conversación vía telefónica y precisamente mencionaba esos obstáculos, esas dificultades que las personas tienen respecto a la elaboración. Lo que podría reducir un poquito esta voluntad de hacer el documento, porque si el señor, el señor Enzema nos hace entender que los requisitos pueden ser obstáculos para la obtención de un documento que de entrada es gratuito. Imagínense, don Mateo, ¿qué es un documento de identidad personal? Hemos dado la definición. Hemos dicho, es el documento nacional de identidad es un documento personal, intransferible, emitido por el ministerio correspondiente
goza de la protección que los documentos públicos y oficiales otorgan, que las leyes otorgan. Su titularidad estará obligado a la custodia y conservación del mismo. Vayamos a la segunda parte. Dicho documento tiene suficiente valor por sí solo para acreditar qué es lo que este documento acredita. Acredita la identidad y los datos personales de su titular. También señala su nacionalidad. Primero, acredita los datos personales de su titular y hace referencia de su procedencia. Ahora bien, Remigio va porque quiere un documento de identidad personal. El único requisitorio que podría ser es el que pueda justificar, pueda acreditar mis datos personales y que pueda acreditar mi nacionalidad. Por ejemplo, me dicen ahora que para hacer un documento de identidad personal hay que ir a coger un certificado de buena conducta. Digamos que sea un requisito. Ahora, el certificado de buena conducta, ¿qué acredita? ¿Acredita mis datos personales? ¿Acredita que soy guineano? En absoluto. Entonces, este requisito aumenta un coste que obviamente estaría obstaculizando, podría desanimar que diga que igualdad no me interesa. Por eso, la ley habla de gratuidad y de simplificación del requisitorio para facilitar el acceso de todo el mundo a la obtención de este documento de identidad personal, que demuestra dos cosas: mi capacidad de obrar y mi nacionalidad. ¿Está considerando el señor Nzema que los requisitos actuales son excesivos? Yo no sé cuáles son los requisitos actuales. Hablo en términos de la ley. La ley te dice cuando hace alusión, carácter de gratuidad. Cuando hace alusión a un documento que se pueda expedir en el Consejo de Poblado o en ese caso en la policía, por ejemplo. Por ejemplo, si me digan que yo traiga el documento de matrimonio de mi madre, entonces, ¿qué acredita ese documento? ¿Que me llamo Remigio o que soy guineano? Entonces, los requisitorios, de ahí vamos a entrar a la segunda fase, la necesidad que hay ahora. Los requisitorios, ¿cuáles son? La ley es clara. Y te va a sorprender si le leo el artículo siguiente. Yo prefiero que vayamos ya al grano porque nos queda muy poco tiempo. Estamos hablando y el tiempo pasa. Nos resta poco tiempo, que vayamos al grano. Don Remigio, me gustaría ver o escuchar o comprender esos requisitos. La ley, dice el señor Nzema que la ley es muy clara en esto. ¿Podría darnos el contenido y así nosotros entenderíamos mejor? Si hemos hablado de los requisitos, don Mateo, ¿o quiere que retome el programa? No, es esto. Está haciendo ver que escuchando esos requisitos hay unas cuantas cosas que por ahora se está exigiendo que realmente no viene al caso porque no demuestra o no entra en la descripción que hemos escuchado al principio. Mis datos personales, mi nacionalidad. Por esta razón. Te dice, en el derecho comparado, la definición que le dan al documento nacional de identidad en el derecho comparado se basa en dos cosas: que es un documento oficial, ¿sí?, que acredita, uno, mis datos personales, mi nacionalidad y mi capacidad de obrar. Porque solo se puede extender a alguien que tenga tal edad que la ley marca como mayoría de edad, y la mayoría de edad es la capacidad de obrar. Desde luego. Ahora, la ley dice, con mayor gratuidad, se emitirá con mayor gratuidad. ¿Por qué el espíritu de la ley habla de la mayor gratuidad? Es permitir la obligatoriedad de que todo el mundo tenga este documento. Y la visión de la mayor gratuidad se basa en que en el requisitorio para acceder a este documento.
Ahora, ¿cuál es el requisitorio? No lo sé. Pero, ¿cómo debe ser el requisitorio? El que sea de mayor gratuidad. Sí. ¿Cómo? Primero, para determinar quién soy. Segundo, para demostrar si ya tengo capacidad de obrar. Ahora, para demostrar si ya tengo capacidad de obrar, ¿qué es lo que se requiere? Probar cuándo nací, dónde nací y cuáles son mis datos filiales. Ahora, cualquier documento que demuestre que acredite estos datos es el requisitorio. Ahora, otro que no acredite estos datos no debe ser ni puede ser del requisitorio. Si es parte del requisitorio, es un impedimento para el acceso a este documento. Entonces estaríamos transgrediendo el artículo que hemos leído. E incluso el artículo 3, el artículo 5 te dice, el coste del documento se ajustará estrictamente al que resulte de los materiales y personal empleado de los gastos de confesión. Esto es lo que dice el artículo. Entre el coste y requisitorio, yo entiendo que hay una diferencia. Cuando dice Ahora bien, mayor gratuidad, sí. Estamos comentando... No, ya le entiendo, ya le entiendo. Ahora lo que estoy viendo aquí, según lo que nos explica el señor Nzema, los requisitorios influyen mucho a la hora de obtener el documento, pese a la gratuidad o del coste mínimo. El coste mínimo animaría a cualquier persona a hacerlo, pero cuando miramos ahora los requisitorios, la gente se abstiene. Obviamente. Uno puede abstenerse, otro puede desanimarse, otro puede no llegar a tener este requisitorio. Por ejemplo, demos un ejemplo, si el requisitorio fuese para que fulano mengano tenga documento de identidad personal, que traiga el documento de la dote de su madre, para que se sepa efectivamente que su madre es son guineanos y se casaron en Guinea. ¿En qué mundo voy a traer el documento o voy a ir a falsificarlo, o no voy a tener documento de identidad personal? Y otra cosa, desde luego que también existe en Guinea una ley de protección de datos, y el documento de identidad personal es simplemente para acreditar mis datos filiales. ¿Y quién da la fiabilidad de sus datos filiales? Es aquel que requiere el documento. Por ejemplo, si hoy me digo, dejo de llamarme Remigio Sonenzama, voy a llamarme Remigio Río Serpiente. Son mis datos. El derecho a la transformación. Cuando lee la ley de protección de datos, creo que en su artículo... Don Remigio, Mateo, por favor. Don Remigio, totalmente de acuerdo, don Remigio. Habría que probarlo. No simplemente basta con decir, ayer don Remigio Sonenzema y hoy Remigio no se Río Serpiente. Habría que probarlo. Ahora bien, ¿cómo lo pruebo? Desde luego. Una certificación de haber cambiado mi nombre. Ahora, no puede ser un impedimento para la adquisición de un documento de identidad personal para que me digan que no, en tu documento de identidad personal debe aparecer tu nombre, seguido del apellido de tu padre y de tu madre. Si quiero cambiarlos, los cambio. Ahora, si existe si ese es el requisitorio, es un impedimento. Claro está que existe. En nuestras hemos dicho en un Estado de Derecho, caso de la República de Guinea Ecuatorial. Y aquí nosotros sabemos buenamente que a la hora de extenderle o de coger sus datos, su filiación, pues claro está que se suele mirar, usted se llama, nombre de su padre, nombre de su madre. Mateo no me entiende. Y eso ya condiciona el asunto. No me está entendiendo. Adelante. Digo, cuando mi padre se llame Nzema y mi madre se llame Bikia, sus apellidos puedo obtenerlos si quiero. Si no quiero, puedo sacarlos.
Sí. Ahora, no es condición para que en mi documento de identidad personal aparezcan, sí, podría aparecer hijo de y de, pero si va a decir Remigio Río Serpiente, va a ser Remigio Río Serpiente, hijo de Ezema y de Piqué. No puede ser Remigio Esono Ezema, obligatoriamente, porque en la ley de protección de datos de Guinea, el titular de los datos tiene el derecho de modificarlos. ¿Quiere leer la ley de protección de datos? Adelante, yo les estamos escuchando. Dame un segundo para ir. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, el programa es Reflexiones Jurídicas. Hoy estamos hablando de la importancia jurídica y social del documento de identidad personal en un Estado de Derecho. Caso de la República de Guinea Ecuatorial, teniendo en cuenta que es Estado de Derecho. Si usted está escuchando, puede marcar el 333-092260. Estamos totalmente en directo. 333-092260. También adelantamos que en nuestras plataformas, en YouTube, pueden seguir el programa de aquí a unas horas, volver a escuchar el programa, o si no, pues en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta Twitter antiguo X, en nuestra cuenta de Instagram o de Facebook, pueden tener el link de este programa en nuestra página Facebook. Simplemente es poner Marcelino Combaundó o poner Mateo Believe in You y aparecerá. Don Remigio. Sí, Mateo, sigo con usted. Adelante. 333-092260, ¿sí? Dame un segundo para que le hable. Oh, no sabemos cómo tiene el tiempo. En la ley de protección de datos, en su numeral, en su artículo 13, vamos a ir directamente, creo que es el artículo 13. El 11 te habla de la seguridad de los datos. El 13 que comienza a decir derecho de los ciudadanos. Sí. El punto B te dice del derecho al acceso a la información. El siguiente te habla de la impugnación de valoraciones. Yo puedo impugnar lo que tú has puesto. El derecho de consulta. El derecho de rectificación y cancelación. El numeral de rectificación y cancelación. Ahí es donde aterrizamos. Ahí es donde aterrizamos. Puedo cancelar mis siguientes apellidos, puedo rectificarlos, que son los datos que son míos, datos filiales. Es un derecho. Ahora, el decirme que no se puede es un impedimento. Ahora bien, el mundo actualmente se mueve a dos cuestiones. La globalización está... los derechos de tercera generación, que la protección de los derechos de la comunidad LGTB. Ahora, si digo que ya no soy hombre, soy mujer, dejo de llamarme Remigio, voy a llamarme Remigia, es un derecho. Entonces, cancelo mis datos en el servidor que administra los documentos personales, que me comiencen a decirme Remigia. Mateo, no te sorprende, estamos en el siglo XXI. De ahí... rectificación y cancelación. De ahí el requisitorio no debe ser tan rudimentario, sino debe evolucionar conforme a la sociedad evoluciona. Ahora bien, ¿cuál debe ser el requisitorio? El que prueba quién soy, el que prueba la capacidad de obrar que tengo. Nada más. Escuchándole hablar, don Remigio, estimamos que considera que los requisitorios actuales forman parte de los impedimentos como para que los ciudadanos puedan tener acceso al documento de identidad personal. Ojalá al comenzar el programa usted hubiera traído el requisitorio. Habríamos dicho si este es necesario, si no es necesario. Te estoy hablando que soy un profesional y como profesional digo cómo deben ser los requisitorios. Y aquellos que trabajan verificarían si el requisitorio que tiene reúne las dos condiciones que hay para alinear el servicio de obtención del DIP en virtud al artículo de gratuidad que hemos leído. Mayor gratuidad acompañado del requisitorio. El requisitorio debe probar dos cosas: mis datos, la autenticidad de mis datos filiales, mi nacionalidad. De los datos filiales ya se sabe la capacidad de obrar que tengo. ¿Entiende en algún momento que parece que estamos dando vueltas en el mismo lugar?
¿Entienden en algún momento que la dificultad de los ciudadanos hoy en día, que hablamos de obligación para que puedan tener el DIP, gira en torno a ese requisitorio que a veces es excesivo, que a veces está no alineado a lo que está refiriendo ahora el señor Enzema? Le sigo repitiendo, no sé cuál es el requisitorio, hace 5 años que no hago DIP. Cuando vaya a hacer DIP, ya sabré cuál es el requisitorio actual. Pero te digo 2 cosas. Y ayer, hace 5 años, cuando hacía los requisitos, cuando hacía el documento de identidad hace 5 años, claro está que pasó por un... ¿Cuál era el requisitorio? Una instancia de solicitud. Entonces eso es impedimento también, porque escuchándole hablar... Gracias. Una instancia de solicitud. Mi pregunta es, ¿para qué sirve una instancia de solicitud? La ley te dice que la Dirección General de Seguridad te dará un formulario al que va a rellenar. Me da un segundo para buscarle este artículo. No, me gustaría que lo hiciera, porque eso ayudaría a comprender. Nosotros aquí nos ceñimos en la ley, y la ley que ahora mismo manejamos en la República de Guinea Ecuatorial nos revela ciertos puntos. A mí a veces cuando estoy llevando el programa se me llegan ciertas cosas y pues que a veces me abstengo en decir, otras que sí. Cuando hablamos de los requisitos para la obtención de un documento de identidad en un Estado de Derecho, en el caso de la República de Guinea Ecuatorial, estimamos, según lo que vemos la ley, que hay ciertos requisitos, precisamente lo que nos ha revelado el señor Enzema, que hay algunos requisitos que no deberían realmente encajar o no deberían aparecer porque forman parte de los impedimentos que ayudarían o que facilitarían a los ciudadanos tener acceso a ese documento tan importante. Don Remigio. Sí, vamos a leer primeramente la última parte del artículo 5. En principio te habla de lo que es el coste, a cómo debe adecuarse el coste, y después la segunda parte de este artículo te dice al entregar el impreso de mención diligenciada la solicitud en la oficina respectiva. El impreso es el único que se paga. El impreso. Sí. Entonces, este impreso es el que la Dirección General de Seguridad, según esta ley, te da, lo rellenas con la prueba de tu mayoría de edad y de tu capacidad, de tu nacionalidad, nada más. ¿Y esta prueba qué es? ¿La prueba de tu...? La prueba puede ser el certificado de literal de nacimiento. Sí. Sí, es el que actualmente en el derecho comparado sí. de España, haciendo referencia de la ley que hemos leído, que también transciende de esta ley, te dice nada más el certificado literal de nacimiento. Porque se sobreentiende desde la base de la ley que regula el registro civil, que es la federación de tus datos filiales. Es la prueba de tus datos filiales. El certificado literal de nacimiento. Entonces, hablamos de solicitud. Hablamos de un formulario, según la ley. Bueno, vaya, le voy a dejar este ejemplar para... No, muchísimas gracias. Ya le agradezco por haber tomado el tiempo para hacer esta investigación. La solicitud llega a ser otro impedimento. La solicitud. Yo digo, la ley nos dice un formulario a rellenar y adjuntar la prueba de tus datos filiales. Ya está. Es lo que dice la ley. Ojalá haberte remitido antes la ley para que la leyera. Al ser una obligación, hasta te va a sorprender el siguiente artículo. El artículo que acabamos de leer, su última parte, te dice: se facilitará gratuitamente el documento a los pobres de solemnidad y a quienes por encontrarse en paro forzoso o carecer de medios de vida
no tengan suficientes recursos para pagarlo. De ahí entramos entonces en ese comentario del otro día, la comisión que se ha montado desde, vamos a decir, el Soniroge, como para acercar los servicios a la población. No, existe otro artículo que respalda. Esa visión es inteligente y está respaldada por esta ley. Sí. Sí. Porque te dice el artículo... El artículo 7 es muy largo, pero voy a leer una cuanta parte. El director general de seguridad, para la implementación del repetido documento, podrá solicitar el auxilio y colaboración en cuanto sean indispensables de otros organismos o funcionarios de la administración pública y en particular de la Dirección General de Estadística. ¿Para qué? Para que diga en función a la población, las necesidades de la población, para poder extenderse hasta ellos. Podrá solicitar ayuda a otros organismos públicos. Por ejemplo, la cuestión de entre manos es que pueda que los que acaban de cumplir la mayoría de edad, el 60% de la población no tenga documento de identidad personal. Ahora bien, al ser un derecho, por un lado, y por el otro lado, una exigencia obligatoria para aprobar cierta cuestión social, entonces hay que extenderse hasta ellos. Sí, la Dirección General de Seguridad, quien emite, en este caso, es la Dirección General de Seguridad, ha sido sustituida mediante el decreto de creación del Centro Nacional de Emisión de Documentación. En este lado se extendería, pediría ayuda a otras instituciones para ayudar a extender la obtención del documento de identidad personal. Cuando yo le escucho hablar, solo quiero que siga hablando. Al final hemos llegado al término del programa. Vale. Que siga hablando como gustaría que fuese así, pero ya hemos llegado al final del programa. Tenemos entonces unos 2 minutos, don Remigio, sí, dime, don Mateo, para cerrar el programa. Y para esos 2 minutos... El documento de identidad personal, la obligación de los ciudadanos, la importancia de documentos, un resumen de todo lo visto. ¿No quiere ir a una recomendación? Si le apetece, adelante. Ok, don Mateo, prefiero una recomendación que un resumen. Un resumen, porque al final, haciendo resumen, pueda que tome también 2 horas del tiempo. Adelante. Gracias por ello. Ajá. Ahora bien, ¿cuál es el problema actual? Estamos en el siglo XXI, año 2024, ya no se puede seguir aplicando la ley de marzo de 1944. Aunque no nos ha dado tiempo para desarrollarlo, pero la ley es la ley y las cosas se hacen conforme a la ley. A esta ley, el artículo 1 dice, se crea el documento nacional de identidad. Es el que se llama DNI. Sí. Ahora, nosotros lo llamamos documento de identidad personal. El DIP. He buscado para saber por qué de este cambio, pero no lo hay. Asumámoslo así. ¿Por qué? Porque es una referencia que es la ley, el decreto que crea Soniroge cuando dice que también está facultado para acreditar el documento de identidad personal. Aceptemos que de ahí ese cambio. Pero ahora bien, actualmente Guinea Ecuatorial tiene muchas leyes. Si nos ceñimos en el artículo 12 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, ¿qué te dice? Por su importancia hay una coletilla ahí que, al no decirla, es posible que nuestra recomendación no tenga tanta fuerza. El artículo 12, numeral 1 de la Ley Fundamental del Estado te dice: la ley determina el régimen jurídico aplicable al derecho de la nacionalidad, fuera que esta ley exista. La ciudadanía y la condición de extranjería. Si nos basásemos de la ley
que hemos leído, esa ley era la vigente y aplicable en España. Es vigente en Guinea y era vigente en España. Por las dificultades que esta ley ya planteaba, se renovó mediante otras normativas hasta llegar en la fecha de hoy al Real Decreto de España, que te habla sobre la emisión, la regulación de expedición del documento nacional de identidad personal. Eso es partiendo de la ley de la seguridad ciudadana. Ahora, cuando el artículo 12, numeral 1, en una de sus coletillas te dice, el régimen de la ciudadanía requiere en el día de hoy que exista un instrumento legal adecuado que uno determine la naturaleza de un documento de identidad personal, te diga cuál debería ser el requisitorio del documento nacional de identidad personal, que estructure al documento nacional de identidad personal según las reglas actuales, porque la ley que estamos aplicando, pese a que es la que sigue en vigor, ya presenta algunas cuestiones obsoletas. Mi recomendación es proceder a renovar esta ley. Me he quedado sin palabras. Muchísimas gracias, don Remigio. Sí, Mateo, a usted. En el programa de hoy, señores, hemos hablado ampliamente de la importancia jurídica y social del documento de identidad personal en un Estado de Derecho, caso de la República de Guinea Ecuatorial. El invitado ha sido don Remigio Esono Enzema, abogado de libre ejercicio. Don Remigio, ha sido un placer tenerle en este programa. Sus reflexiones jurídicas ayudarán, gracias a esas recomendaciones, a mejorar, porque de 1944 a 2024, claro está que ha transcurrido mucho tiempo y es momento como para que se pueda reajustar. Gracias por venir al programa, don Remigio. A ustedes. Y hasta la próxima cita. Ojalá. Muy pronto será. Señores, gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Tendrán ese programa como redifusión el lunes a las 9 de la mañana. Y en las redes sociales pueden también tener acceso al programa de hoy. Gracias y buen fin de semana.